Hola, soy el contador Alfredo Ventura y te doy la más cordial bienvenida a este canal en el cual vamos a abarcar diversos temas en el área contable, fiscal, administrativa, laboral y de seguridad social. Para este primer video abarcaremos un tema relacionado con la planeación estratégica de las pensiones del IMSS. Sin más, comenzamos. Para entender mejor este tema necesitamos conocer algunos conceptos como qué es la ley del seguro social, qué es el régimen obligatorio y el régimen voluntario y otros. También necesitaremos saber que la ley del seguro social se ha ido modificando a través del tiempo. La creación fue en 1943, una primera modificación en 1973 y una segunda en 1997. La que nos interesa es la de 1973 y 1997. En estas dos se han registrado cambios importantes en lo que se refiere al tema de pensiones. También necesitamos saber que en la ley del seguro social existen dos regímenes, uno que es el obligatorio y otro el voluntario. El régimen obligatorio se refiere al régimen al que están los trabajadores del seguro social, es decir, aquellos trabajadores que están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y el régimen voluntario considera aquellas personas que no son sujetas del seguro social, pero se quieren adherir voluntariamente a beneficios que otorga la ley del seguro social. Comentaremos algunas diferencias en el régimen obligatorio y el régimen voluntario. El régimen obligatorio, como dijimos, es aquel al que están sujetos los trabajadores que están inscritos al IMSS. En este régimen abarca diversas ramas del seguro, como son riesgos de trabajo, seguro de enfermedad y maternidad, el seguro de invalidez y vida, el seguro de retiro en edad avanzada y vejez, así como guarderías y otras prestaciones sociales. El régimen voluntario no abarca esta rama del seguro, pero como comentamos, pueden adherirse otras personas que no siendo trabajadores quieren tener algunos beneficios del seguro social. Entre estas personas que se pueden adherir son los trabajadores que están en industrias familiares y los trabajadores independientes, los trabajadores domésticos, los ejidatarios, aduaneros, colonos y pequeños propietarios, y también los patrones que son personas físicas. Y el que más nos interesa para el tema es la continuación voluntaria al régimen obligatorio. La ley del seguro social otorga diversas prestaciones, tanto en especie como en dinero. ¿Pero qué es una prestación? La prestación es una cosa o servicio que un contratante le promete a otro. Las prestaciones en especie son aquellas que se refieren a prestaciones que pueden ser en servicios o en bienes, pero que son distintas a dinero. En especie se refiere principalmente a las prestaciones médicas, hospitalarias, servicios de guardería, ayuda de canastillas que se les dan a las mamás cuando tienen a sus bebés, entre otras. Las prestaciones en dinero. Las prestaciones en dinero se refieren a aquellas que son consistentes en entrega de efectivo al beneficiario. Las prestaciones en dinero se refieren a subsidios por incapacidades, gastos de funeral, pensiones en riesgo de trabajo, pensiones en invalidez, viudez, orfandad, así como pensiones de cesantía en edad avanzada y vejez. Entremos al tema que nos interesa, que son las pensiones. En ocasiones hemos oído que dicen me voy a pensionar o me voy a jubilar, pero no es lo mismo. Jubilación es quitar a una persona de su servicio o retirarla por razones de edad o imposibilidad física para desarrollar su empleo, y se le otorga una pensión vitalicia, es decir, una prestación en dinero. Entonces también aquí vamos a lo que es el concepto de pensión. La pensión, como habíamos comentado anteriormente, es una cantidad en dinero que se le otorga a otra persona como ayuda de manera periódica y por algún motivo determinado. ¿A qué se refiere por un motivo determinado? Pues que puede ser por una invalidez, por retirarse por motivos de edad principalmente. Dentro de las pensiones existen la pensión de cesantía en edad avanzada y vejez, que es la que nos interesa ver en este tema. La pensión por cesantía de vejez en edad avanzada y vejez es el derecho de goce de una pensión que tiene el asegurado cuando queda privado de un trabajo remunerado a partir de los 60 años y para vejez a partir de los 65. En ocasiones nos podemos confundir que cesantía proviene de la palabra 60, es decir, 60 años, pero no. Cesantía proviene del término cesar, es decir, quitar o retirar de su trabajo a alguien. Como comentamos, uno de los cambios importantes que se dieron en la ley de 1997 con relación a 1973 fue la modificación de las pensiones. Una de esas modificaciones fue que en la ley de 1993 la carga de las pensiones era a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para la ley de 1997 los recursos para otorgar estas pensiones vienen principalmente de las AFORES. También hubo cambios con respecto al aumento de requisitos. El primer requisito es tener cumplidos 60 años al momento de solicitar la pensión por cesantía y 65 para la pensión por vejez. Otro cambio importante fue que en la ley de 1973 solicitaban haber cotizado 500 semanas y para la ley de 1997 aumentó a 1250 semanas. Esto traducido en años son 25 años de servicio. Otro requisito es estar dados de baja ante el instituto al momento de realizar la solicitud, y es decir, encontrarse privado de realizar un trabajo remunerado. En la ley de 1997
1973 los requisitos eran igual tener 60 años para solicitar la pensión por cesantía y 65 por vejez, y como comentamos, el requisito es haber tenido 500 semanas de cotización, es decir, 10 años. Igualmente, estar dados de baja ante el instituto al momento de realizar la solicitud, encontrarse privado de un trabajo remunerado, y una cosa muy importante, es estar dentro del periodo de conservación de derechos. La conservación de derechos se refiere a que posterior a nuestra baja ante el instituto, solicitar la pensión en un periodo que es una cuarta parte del tiempo que se estuvo cotizando. Un ejemplo, si coticé durante 20 años, tengo 5 años para solicitar la pensión. En caso de que no lo haga, ya no estaría en mi periodo de conservación de derechos. Por lo tanto, tengo que entrar a laborar a una empresa que me dé de alta como trabajador al menos un año para poder recuperar estos derechos. Como podemos observar, la ley de 1973 otorga mayores beneficios al momento de solicitar una pensión. Pero ¿qué factores influyen para el cálculo de nuestra pensión? De acuerdo a la ley de 1973, los factores que influyen son el promedio de mi salario base de cotización de los últimos 5 años cotizados. Cabe comentar que el salario base de cotización es el salario en el que estamos inscritos en el instituto, que incluye las prestaciones mínimas de ley aumentados a nuestro salario nominal. Otro factor que influye son las semanas de cotización, es decir, las semanas que estuvimos inscritos ante el instituto y que estuvieron pagando cuotas por ello. Otros factores que influyen para el cálculo de nuestra pensión son las asignaciones familiares o ayudas por asistencia, así como el aumento de las pensiones, que se refiere al 11% al cálculo de la pensión, que fue en el decreto del 2001. El problema que se da en las pensiones, mejor dicho, a los trabajadores que posteriormente quieren solicitar una pensión, es que los primeros años de su vida laboral pues no tienen problemas en inscribirse, cambiar de un trabajo a otro, conseguir otro trabajo, etcétera. Pero cuando ya son un poco mayores de edad, pues difícilmente encuentran un trabajo remunerado. Entonces pudieron haber trabajado 15, 20, 25 años, pero al momento de acercarse a la edad de poder solicitar su pensión, que es a los 60 años, quedarse sin trabajo durante bastante tiempo. Entonces pueden perder el derecho a solicitar esta pensión. Entonces, considerando esto, la ley otorga la facilidad de poder continuar en el régimen obligatorio, que dijimos que es para los trabajadores, pero a través de la incorporación voluntaria. Pero para esto, esta incorporación solamente abarca poder cotizar para poder alcanzar una pensión por cesantía o vejez, pero no incluye lo que es prestaciones médicas. Pero como comentamos, esto es una buena alternativa para aquellas personas que quieren incrementar sus semanas de cotización para alcanzar una mejor pensión, así como para continuar en la conservación de derechos. Para poder estar en este régimen de continuación voluntaria en el régimen obligatorio, tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos es tener 52 semanas cotizadas en los últimos 5 años. Es decir, que en los últimos 5 años hayamos cotizado al menos un año en el IMSS. Otro es estar dados de baja en el régimen obligatorio. El siguiente requisito puede ser un requisito, pero yo lo considero que es un beneficio. Dice que no podemos inscribirnos con un salario menor al último cotizado. Es decir, que nuestro salario base de cotización que nos asignemos para la continuación voluntaria debe ser mayor al momento que se tenía de baja. Pero de acuerdo a la ley también marca que el límite son los 25 salarios base de cotización, pero actualmente se consideran UMAS. Y también otro requisito es que el pago de esa continuación voluntaria es a través de mensualidades adelantadas. Aquí vale la pena mencionar que estas mensualidades adelantadas es que nosotros para cubrir un mes tenemos que pagarlas antes del día 17 del mes que corresponde. La continuación voluntaria al régimen obligatorio se pierde por una declaración expresa del asegurado, dejar de pagar las cuotas durante 2 meses, así también como ser dados de alta nuevamente en el régimen obligatorio, es decir, incorporarnos a una relación laboral en la cual estamos inscritos como trabajadores ante el IMSS. Otro aspecto importante a considerar para incorporarnos a esta continuación voluntaria en el régimen obligatorio es saber cuánto nos va a costar y qué nos va a beneficiar. Un beneficio es que como esta continuación voluntaria no abarca todos los seguros que se consideran en un régimen obligatorio, nos va a costar prácticamente una tercera parte del costo que tiene una incorporación obligatoria. ¿Pero por qué? Porque solamente abarca el seguro de retiro en edad avanzada y vejez, el seguro de invalidez y vida y gastos médicos para pensionados, los cuales en su totalidad abarcan un 10.075%. Esto contra el 35 o 40% que llega a costar incorporarse al seguro obligatorio por parte de una empresa, pues es bastante benéfico. Para podernos incorporar en este régimen puede ser a través de un trámite
trámite en forma personal o un trámite en línea. Para un trámite en forma presencial o personal, lo que nos van a pedir es primeramente acudir a las oficinas de la subdelegación del IMSS y llevar identificación con firma autógrafa, un documento que indique nuestro número de seguro social expedidos por una dependencia como puede ser el Seguro Social, Infonavit o Afore, también una copia certificada del acta de nacimiento, comprobante de domicilio, lo que es nuestro documento de la Afore, que puede ser un estado de cuenta de la misma Afore, una constancia del Registro Federal de Contribuyentes y una constancia de nuestra CUR. Como comentamos, también este trámite puede ser en línea, en la cual pues necesitamos entrar a la página del Instituto Mexicano del Seguro Social y entrar a lo que es trámites de trabajadores, y nos van a solicitar nuestro número de seguro social, nuestra CUR y un correo electrónico. Una vez que cubrimos los requisitos que nos solicitan en forma presencial o en línea, el instituto nos va a dar una constancia del trámite efectuado. Ahora, un aspecto a considerar para optar por esa continuación voluntaria es saber qué queremos obtener. Como comentamos, es obtener una mejor pensión, pero no nada más decir es obtener una mejor pensión. Necesitamos saber cuánto vamos a obtener y cuánto va a ser el costo de esta obtención y en cuánto tiempo lo voy a obtener. Por esto es importante realizar una proyección de esto antes de tomar cualquier decisión. ¿Por qué? Porque si hacemos una proyección de este tipo de modalidades, así como el costo y el beneficio que vamos a obtener, vamos a saber lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si nos metemos a este régimen, pero nos metemos con un salario base de cotización pequeño, aunque estemos 5 años que como comentamos consideran para esta pensión, vamos a obtener una pensión muy baja. Aunque nos cueste muy poco, no nos va a servir de mucho. Como comentamos, también es importante saber a qué edad nos vamos a pensionar, esto con base a la proyección. Y ya con esto vamos a tomar la decisión a qué edad nos podríamos pensionar, y para esto tenemos que considerar varios factores. Es decir, podemos considerar cómo está nuestro estado de salud, saber si dispongo de recursos para poder pagar esta modalidad o necesito el dinero lo más pronto posible, cuál es la esperanza de vida promedio, saber si estoy laborando o no en una empresa que me tenga asegurado, etcétera. Aunque sabemos que no podemos predecir el futuro en forma exacta, pero sí podemos prevenirlo. Este tipo de modalidad que como comentamos se llama continuación voluntaria al régimen obligatorio, muchos la conocen como la modalidad 40. También es importante al momento de realizar nuestro proyecto o nuestro plan de pensiones, es importante hacer las siguientes consideraciones. No todas las personas son sujetos de aseguramiento. Como sabemos, la ley del Seguro Social se creó para proteger a trabajadores, es decir, las personas que pueden adherirse a él principalmente son los trabajadores, y por lo tanto no todas las personas son sujetas de aseguramiento. Dentro de esas personas que no son sujetas de aseguramiento son aquellas que no son patrones, salvo los que señala el Seguro Social, que pueden ser personas físicas que quieren adherirse con forma voluntaria. Pero, por ejemplo, las personas que son administradores únicos de empresas no son sujetas de aseguramiento porque no hay una persona arriba de ellos como patrón, como figura de patrón. Tampoco son sujetas de aseguramiento las personas físicas que son patrones que no continúan con un régimen de incorporación voluntaria. Lo importante de tener en cuenta esto es que existen actualmente muchas personas que son administradores únicos que, por no ser sujetas de aseguramiento, al momento de querer solicitar, por ejemplo, que le reconozcan semanas para poder solicitar una pensión, el Seguro Social les puede negar el derecho de reconocerles esas semanas. Pero también es importante mencionar que las personas que, aunque sean gerentes generales, presidentes de consejo de administración, pero de empresas que tengan como órgano supremo un consejo de administración, sí son sujetos de aseguramiento, ya que ellos, aunque sean el representante legal o el gerente general de esta empresa, el órgano supremo de esta empresa es el consejo de administración, que viene fungiendo como el patrón. Como comento, es importante considerar porque cuando lleven 20, 25 años trabajando de esa forma, cuando soliciten una pensión, no se les vayan a negar. Otro aspecto importante a considerar en el proyecto de pensión es que existe una pensión garantizada por la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta pensión garantizada se refiere a un salario mínimo mensual como pensión mínima. La pensión mínima es importante considerarla porque si no es mucho la diferencia entre lo que proyectemos en una pensión con esta pensión mínima garantizada, pues mejor optar por la pensión mínima garantizada. Esta pensión mínima garantizada la otorgan a partir de los 60 años. Otro punto que es importante es que aunque tenemos el derecho a solicitar la pensión a partir de los 60 años, no va a ser lo mismo solicitar a los 61, 62, 63, 64 o los 65 años. Es decir, si yo solicito mi pensión a los 60 años, de la pensión calculada solamente me van a dar el 75% a los 60 años y se va a ir aumentando un 5% hasta llegar al 100% a los 65 años. Pero la pensión calculada al momento de solicitar y obtener la pensión solamente se va a incrementar conforme a la inflación. Es decir, que si mi pensión calculada es de 10,000 pesos y la solicito a los 60 años, solamente me van a dar el 75%
5%, es decir, 7,500. Y no se va a ir aumentando un 5% cada año, es decir, a los 61 me van a dar el 80, a los 62 el 85, etcétera. Así no, solamente se va a incrementar conforme al índice nacional de precios al consumidor sobre los 7,500. Esto porque algunas personas tienen esa confusión que creen que cada año les van a aumentar el 5%, y no. Ese es uno de los detalles a considerar cuando hacemos el cálculo y ver qué decisión tomamos, a qué edad nos vamos a pensionar. También, como comentamos, en un decreto publicado el 20 de diciembre de 2001, las pensiones aumentaron en un factor del 1.11, es decir, el 11% sobre la pensión calculada. Como comentamos, la ley del Seguro Social que está vigente es la de 1997, pero aquellas personas que fueron dadas de alta con la ley de 1973 pueden optar por pensionarse con lo que marca la ley de 1997 o 1973. Se preguntarán, ¿quién puede optar por eso? Las personas que pueden optar por pensionarse por cualquiera de estas dos leyes son aquellas que se dieron de alta antes del 1 de julio de 1997. Para realizar un proyecto de pensiones es importante aclarar que esto no es aplicable para todos, es decir, no es lo mismo para Pepito que para Juanito. Se va a tomar en cuenta para cada uno de ellos aspectos muy personales de salario, de semanas de cotización, edad, etc. Veremos un ejemplo práctico de este tipo de proyección. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de este tipo de proyectos en la cual mostraremos varias opciones sobre una persona. Como comentamos, este tipo de proyectos es muy personal, es decir, no va a servir el proyecto que se le dé a Juanito para presentárselo a Pedrito. ¿Por qué? Porque son diferentes características en cuanto a edad, en cuanto a semanas de cotización, a sueldos principalmente. En este ejemplo que vamos a ver es una persona que tiene 599 semanas cotizadas al momento de realizar el proyecto. Se tiene que ver el salario diario mínimo general, que es un parámetro para este tipo de cálculo. También lo que es el valor de la UMA. El valor de la UMA es la unidad de medida actualizada. Esta unidad de medida actualizada es un factor que viene a sustituir en muchos cálculos que se realizaban sobre el salario diario general. Para este año, que es estamos hablando de 2021, es de 89.62. También se debe de considerar la fecha de nacimiento de la persona que se le está realizando el cálculo para saber su edad. Y también el tiempo que falta para cumplir los 60 años, que es donde tiene el derecho a recibir este tipo de pensiones. En este ejemplo, que tiene 56 años, le faltarán 4 años para pensionarse. También considerar que el límite para registrarse en su salario base de cotización, como dijimos, el mínimo es el salario que tenía al momento de darse de baja y el máximo son las 25 UMAS que permite la ley del Seguro Social. Esas 25 UMAS representan 2.240 al día y también representan 68.133 al mes. Las propuestas aquí en este caso vienen en forma de columnas, son estas. El primer caso, la primera propuesta, las semanas que tiene esta persona al momento de realizar el estudio son de 599. Tiene 200 semanas que le faltan o 4 años para tener derecho a la pensión. Al cumplir esos 4 años ya va a tener 799 semanas y es que opta por esta modalidad en este momento. Aquí tenemos que sacar los promedios anuales. En este ejemplo tuvo un año estuvo con 129.79. En el segundo año tuvo una modificación de salario que fueron 1,693.11 como promedio anual y los últimos años son de 2,000 pesos cerrados. Con estos datos nos da un salario promedio de los 5 años. Este es la suma de los promedios totales entre los 5, nos da 1,564 y sobre eso se realiza su cálculo de pensión. Ya considerando todo lo que habíamos mencionado del incremento de pensiones por decreto, etcétera, nos dan 1,628.69. Considerando eso, si se jubila esta persona a los 60 años, que es su primera opción que tendría una pensión de 12,620, que representa el 75% del salario al 100%. ¿Qué es esto? Considerando que esta persona tiene una edad de esperanza de vida de 75 años y él se jubila a los 60, estaría gozando de su pensión durante 15 años. Si consideramos que cada año tiene 13 meses de pago de esa pensión, como dijimos son 12 meses más el aguinaldo son 13 pagos, él estaría recibiendo durante los 15 años la cantidad de 2,460,000 pesos. Si esto, estos son otros datos, estamos hablando de un costo estimado en régimen de sueldos, es decir, si esta persona mantiene durante el tiempo que le hace falta el sueldo de 2,000 pesos, a una empresa le costaría 864,000 pesos, que son las cuotas obrero patronales más las de Infonavit, son 464,000 pesos. Esto es en régimen de sueldo. En la modalidad que estamos presentando, que es la modalidad de continuación voluntaria o modalidad 40, al mes tendría que pagar 6,126 pesos. El costo anual, como pagando esta cantidad, son de 73,507 y durante los 4 años tendría que pagar 294,000 pesos. Esto representa una tasa de retorno, es decir, de esa cantidad que pagó el que está haciendo el proyecto, con 24 meses cubriría todo lo que pagó y de ahí en adelante pues es libre, digamos así, para él. Esta misma persona, si se piensa pensionar
a los 61 años con los mismos datos, o sea, con 2,000 pesos de salario base de cotización, pero ahora durante que le faltarían 5 años, cambiarían sus promedios, es decir, que el año más bajo, que es el primer año, desaparecería y se calcularía sobre los siguientes. El salario promedio es de 1,938 y conforme a esto, su pensión calculada es de 22,626 y como le tocaría el 80%, serían 18,157 pesos de pensión mensual. Como comentamos, con los datos de esperanza de vida, recibiría su pensión durante 14 años, aunque es un año menos, recibiría más, recibiría 3,304,000 pesos. El costo de sueldos es de 1,080,000 y el costo total de esta modalidad sería de 367,536 y una tasa de retorno de 26 meses. De la misma forma, en la propuesta 3, la pensión se recibiría a los 62 años, pero como el promedio aumentó, la pensión también aumentó y el total de pensión al 100% son de 21,520. Igual es un año menos de recibir la pensión, pero el total de pensión recibida son de 3,336,000 pesos durante los 13 años. Igual aquí con un dato es que en costo en sueldos es 296,000 pesos, perdón, 1,296,000 pesos y el costo de pagar esta modalidad son de 441,000 y la tasa de retorno son de 20 meses. La importancia de considerar este proyecto es que vemos diferentes alternativas y vemos la que más nos conviene en cuanto a edad, en cuanto a cantidad a recibir o en cuanto a cantidad que voy a estar desembolsando y durante cuánto tiempo. Aquí en este ejemplo pusimos una persona que se registra con un salario de base de cotización igual, pero lo que varían son los años, ya que también varía la edad en que va a recibir la pensión. Pero también este tipo de proyectos se puede realizar considerando una persona que quiere pensionarse a cierta edad y nada más va a variar el tipo de sueldo o de salario base de cotización en el que se va a inscribir. En este ejemplo son los mismos parámetros, pero lo que varía es que esta persona que tiene 599 semanas se van a considerar varias propuestas que se van a sumar 3 años más, es decir, que va a jubilarse a los 60 años, pero con diferentes salarios y por lo tanto diferentes promedios para el cálculo. Estos son los resultados a los 60 años, considerando una inscripción con un salario base de cotización de 1,000 pesos. A los 60 años va a recibir 6,433. Si se inscribe con un salario base de cotización de 1,200, va a recibir 7,671. Si se inscribe con un salario base de 1,400, va a recibir 8,908. Entonces, como vemos, el análisis puede ser con base a la fecha en que me quiero jubilar, pensionar, cuándo pienso recibir, cuánto pienso gastar y también considerando una edad límite, nada más variando los salarios base de cotización. De igual forma aquí viene cuánto voy a recibir al 100%, cuánto voy a recibir a los 60 años, cuánto voy a recibir considerando la esperanza de vida y cuánto me va a costar cada mes de acuerdo al nivel de salario base de cotización. Bueno, esto es con base a los ejemplos del tipo de proyecciones que debemos de realizar para saber cuál es el costo y el beneficio de las decisiones que tomemos. Y esto es mejor de ir sin saber a qué le estoy tirando. Bueno, eso es todo, amigos. Espero que esta información les sea de utilidad y cualquier duda u observación me la pueden hacer a través de la sección de comentarios. Gracias, nos vemos hasta la próxima.